¿Me escuchan? Ahora sí, ahora sí. Sí, ahora sí, doctor, se le escucha. Muy bien, jóvenes, nobles. Bien, entonces en ese sentido, la tipología de la sociología, según Comte, ¿no es cierto? El estado teológico o ficticio que está basado en la humanidad fue hasta el año 800, ¿no? De acuerdo a el estudio que él hace. Es decir, que no había todavía absolutamente nada, sino que los fenómenos simple y llanamente eran atribuidos a lo teológico, a lo ficticio. Después aparece el estado metafísico o abstracto, que está basado ya en la razón o en la imaginación, ¿no es cierto? Ya donde se pueden observar los fenómenos. Y finalmente está el estado científico positivo, el estadio científico positivo que es hasta nuestros días, que está basado obviamente en la razón científica, apoyada por la experimentación, hechos y leyes. Entonces, aquí aparece la ciencia positiva, aquí aparece la filosofía y obviamente que da respuestas, ¿no es cierto?, a las leyes concretas en lo que es el positivismo. A la hora de investigar y de falsificar hipótesis, la sociología se ha apoyado generalmente en técnicas que pueden ser clasificadas cuantitativas y cualitativas. Es decir, para lograr información, la sociología utiliza diferentes herramientas, si queremos llamarlo así, herramientas, que son técnicas de investigación científica. Estas técnicas pueden ser de cantidad o de calidad, ¿no es cierto? Depende de lo que uno va a estudiar. Hay técnicas cualitativas, o sea, estas técnicas cualitativas diseñadas obviamente para estudiar todo aquello que precise de datos que son muy difíciles de cuantificar, es decir, solamente podemos cualificar y como mínimo sean epistemológicamente subjetivas. Estamos hablando de ideas, percepciones, razones, signos que posean significados, ¿no es cierto? Entonces, estos son un poco difíciles de cuantificarlas y solamente las podemos cualificar. Muchas veces las técnicas cualitativas son utilizadas para explorar temas de los que hay pocos datos, para encarar bien futuras investigaciones con técnicas cuantitativas. De hecho, este tipo de técnicas suele ir vinculada a investigaciones que están interesadas en estudiar la fenomenología de los sujetos respecto a un hecho social. Por ejemplo, nos podemos preguntar cómo se vive y se entiende la identidad de un grupo social en particular. La entrevista en profundidad, los grupos de discusión, la etnografía, representan todas ellas técnicas que normalmente se han vinculado a este campo. Otra técnica cualitativa usada mucho en la historia es, por ejemplo, la narrativa histórica, es decir, la narración histórica, no el proceso histórico social, sino una narración histórica como nos enseñan en la escuela, ¿no es cierto? Por ejemplo, la muestra de individuos de estas técnicas suele ser mucho menor que la de las técnicas cuantitativas, pues siguen lógicas distintas. Por ejemplo, el caso de las cualitativas, uno de los objetivos, la clave es llegar a una saturación del discurso, un punto que nuevas entrevistas no sorteen datos más relevantes que los que ya tenemos, ¿no es cierto? Eso es importante porque la técnica de la estadística, por ejemplo, por su lado, da ciertos resultados para llegar a una especie de muestreo
¿Qué significa casi la utilización de cualquier técnica estadística? Como les había indicado, ¿no es cierto? Hay ciertos elementos que debemos nosotros establecer para llegar a utilizar ciertas formas de recolección de información. Y la estadística o la cuantitativa es mucho más fácil y obviamente su interpretación también es posible llevar adelante. ¿No es cierto? Podemos nosotros llevar adelante la investigación cuantitativa desde el punto de vista de la estadística, por ejemplo, de proyecciones futuras o proyecciones probabilísticas. Por ejemplo, ¿qué probabilidad hay de que yo saque 7 en 2 dados en 2 tiros? ¿Qué posibilidad hay de que saque 7 en 2 tiros? Entonces habrá una posibilidad de 42/1. Entonces es posible, ¿no es cierto?, llevar adelante ciertos estudios estadísticos que sí nos pueden dar una información obviamente más cerca a la realidad. En cambio, las cualitativas son los objetivos clave de saturación del discurso. ¿Por qué? Porque solamente es teoría, 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 y no podemos lograr una medición. Lo que nosotros normalmente queremos medir algo. Las técnicas cuantitativas. Como ya les había indicado anterior, la estadística y la simulación artificial. La estadística es un instrumento sumamente importante. La estadística, cuando se utiliza la estadística aleatoria o muestral, ¿no es cierto?, solamente se toma muestras a través de cuestionarios. Por ejemplo, cuando hablamos de censo, el censo no es una herramienta estadística. El censo es una herramienta de contabilidad, es decir, de conteo cuantitativo. Es decir, no podemos tener margen de error. En la estadística se tiene margen de error cuando se utiliza ciertos elementos muestrales. Por ejemplo, tenemos una población de 100 y vamos a tener una muestra de 10, porque es el 10%. Entonces hacemos la encuesta, la entrevista, todo eso a esas 10 personas y obviamente nos van a dar una información y un resultado que obviamente es aleatorio. Es aleatorio y tiene margen de error. Ahora, ¿cómo se mide el margen de error? El margen de error se mide también a través de otra herramienta estadística. Entonces, tenemos diferentes herramientas para lograr, ¿no es cierto?, una información que sea con un pequeño margen de error. En cambio, en el censo no podemos tener ese margen de error. ¿Por qué? Porque estamos yendo a contar a las personas. Contamos a las personas uno por uno y obviamente estas personas van a ser reales, es decir, la información va a ser real, va a ser observable, va a ser real, va a ser palpable. Entonces, en ese sentido, el censo con la estadística inferencial o con la estadística aleatoria o hipotética, ¿no es cierto?, es muy diferente. El censo no. Otro gran ámbito de la simulación artificial es relativamente nuevo y menos conocido.
El enfoque y la aplicabilidad de estas técnicas es distinto dependiendo de cuál se considere. Por ejemplo, la dinámica de sistemas permite estudiar las relaciones entre colectividades aplicando unos modelos de ecuaciones diferenciales que modelan el comportamiento agregado junto a otros agregados. ¿Qué quiere decir esto? O sea, la simulación artificial simple y llanamente es un método de dinámica que nos permite estudiar las relaciones, ¿no es cierto?, de un grupo con otro grupo. Pero para esto tenemos que aplicar, ¿no es cierto?, unos modelos de ecuaciones diferenciales. Entonces, con la ecuación diferencial nosotros podemos, ¿no es cierto?, llegar a tener resultados casi sin mucho margen de error, ¿no es cierto?, entre colectividades, entre grupos. Bien, por otra parte tenemos por el ámbito de tipos de sociología, por el ámbito de estudio. Tenemos sociología del trabajo, de la educación, del género, etc. ¿Ya? Y si no me equivoco, esto ya lo habíamos visto anteriormente, creo. Bien, vamos a quedar aquí para no cansarles más, porque es más teórico esto que práctico. ¿Tienen algunas preguntas? ¿O ya no me están escuchando? Y no, doctor, ninguna pregunta. No, doctor. Seguimos Ninguna aquí, pregunta. doctor. Aún vivos. Copiado, doctor, ninguna pregunta. Muy Todo bien, por muy sí. bien, muy bien. A ver, atender acá, les voy a enviar el día domingo por el WhatsApp una hojita de 10 preguntas. Tienen que leer y contestar esas preguntas para el examen. ¿Ya? Bien sencillo, como de costumbre. ¿Alguna duda? ¿Alguna Ya. Perfecto, sugerencia? doctor. Gracias, doctor. Positivo, doctor. Gracias, doctor. No, Gracias, ninguna, doctor. doctor, ninguna. Posi. Muy bien. Entonces ya pueden salir y pueden descansar, muchachos. Oye, Ya, buenas noches, doctor. tengo la lista de Cota, Flores, Saavedra, Danitza, Barrenechea, Crespo, Hidalgo, Carelia, Leonardo, Marco Marcelli, Niels Mendieta, Rebeca Felipe, Wilderanti. 1, 2, 3, 4, a ver. 13 han llegado hoy, 13 han asistido, ¿no? Sí, doctor. 13. Sí, 13. doctor. Por si acaso, en la plataforma son 16 ustedes. No voy a fijar ahora quiénes no han venido y quiénes han faltado. Los sátrapas, doctor, que no vienen. Sí, Pues sí, doctor. sátrapas son. Doctor, Dime, doctor, una dime, consultita, doctor. El dime, lunes Flavio. creo que es nuestro parcial, ¿no, doctor? Sí, para eso les voy a enviar pues, el domingo. Oh, sí, doc, oh, sí, gracias, doc. Ya, Ya. Es que gracias, doc. no he escuchado esa partita, gracias, doc. Posi. Buenas noches. Nos Buenas manda, noches, doc, cuidado, no jóvenes. olvide. Que tengan un buen descanso. Buenas noches, Igualmente, doctor. doc. Igualmente, doctor. A Buen descanso. Hasta el día dormir. lunes. Buen fin de semana El también, lunes, doc, doctor. buenas noches. Listo, buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches.
Hola, Ramiro, ¿cómo estás? Dime en qué puedo servirte. No, está bien, está bien. Estás aquí en la lista, estás. No hay problema. Ya, listo. Ok, chao, chao.